Este, por el uso, es el más importante de los sentidos para el humano, y particularmente en nuestra sociedad moderna. Entonces, bien vale la pena que nos detengamos un poco para revisar cómo funciona este complejo sistema, la visión. Finalmente es una maravilla que podamos ver hacia afuera, nos parece una cosa obvia e implícita en nuestro hecho de ser vivos, pero piensen ustedes las personas que no tienen ese poder, que no pueden ver, tienen una vida bastante complicada. Y obviamente sus habilidades y facultades están reducidas por el no poder ver. Como hito evolutivo, esto es una maravilla. Pero sin más darle vueltas a la cosa. Vamos a ver la biofísica que sustenta el hecho de ver y ver objetos. El que se puedan formar imágenes dentro de nuestra retina se debe a la desviación que sufren los rayos luminosos al atravesar un medio transparente con una densidad diferente de la luz. A ese fenómeno del desvío de los rayos luminosos al atravesar un medio transparente, fíjense ustedes que está llegando el rayo luminoso, que debería seguir recto si fuera solo aire, pero como este objeto, el vidrio en este caso, tiene una densidad diferente, los rayos luminosos se desvían. Ese fenómeno de desviarse se llama, ¿dónde está? Sí, se llama refracción. ¿Qué hacen estas cosas? Ahí está. Esta refracción entonces va a permitir que los rayos al desviarse puedan converger en un determinado punto, diverger también y en última instancia formar imágenes de los objetos que están a un lado de la lente, si es que fuera una lente. La parte más importante de la aplicación del poder de refracción de las lentes es el formar imágenes, lo hemos dicho, y aquí vamos a tener una lente biconvexa porque sus dos caras son curvadas. Y fíjense ustedes que cuando los rayos atraviesan esta lente, dependerá de la distancia del objeto respecto a la lente el poder de decir qué va a ocurrir. Ustedes recordarán, en el colegio se llevaba eso, no sé si se sigue llevando, eran los 5 casos de la formación de imágenes de acuerdo a la posición del objeto respecto a la lente. Para que nos orientemos, fíjense, el eje óptico es el que está atravesando por la mitad de la lente, el centro de curvatura, representado por CC, es el punto donde si tuviéramos un compás, trazaríamos la curvatura de un lado de la lente, por lo tanto, si esta es biconvexa, a este otro lado también hay un otro centro de curvatura, ¿no es cierto? Y el punto donde esos dos trazos se cortan es el punto que define el tamaño y sobre todo el espesor de la lente, sobre todo su curvatura. ¿Okay? La mitad de esta distancia entre el centro de curvatura y el medio de la lente se llama foco. Y por lo tanto hay dos focos. No da luz, pero nos sirve para orientarse. Vamos a utilizar el foco que está en un costado de esta lente para poder calcular qué es lo que van a ocurrir cuando estos rayos, que los vamos a llamar rayos notables, atraviesen la lente. Fíjense que de acuerdo a la distancia de un objeto respecto a la lente se va a dar el primer caso. Cuando el objeto está en el infinito. Lejos, lejísimo, muy lejos.
llegan los rayos luminosos que vienen de ese objeto, ¿qué es lo que van a hacer? Todos ellos se van a desviar, ¿y dónde van a converger? Si convergen, van a converger en el foco. Entonces, en ese momento, ¿habrá imagen? ¿Se forma una imagen? ¿Cómo podemos discriminar si lo que está atravesando una lente forma o no imagen? Pues proyectándola sobre una superficie, por ejemplo una hoja de papel, si es que al atravesar los rayos luminosos forman una imagen sobre la hoja de papel, pues sabemos que esa es una imagen real, que se está formando una imagen. En algunos casos se forma una imagen, en otros casos no se forma la imagen. Además del hecho de que sea real o virtual, vamos a definir si es que la imagen que se está formando de un objeto está derecha, para decir que conserva la dirección original del objeto, o está invertida. Y tercero, vamos a ver si el tamaño de la imagen corresponde al tamaño del objeto, para decir si es del mismo tamaño, es más grande o es más pequeño. Entonces, las tres propiedades que nos interesa registrar de cada uno de los casos de la formación de imagen es si la imagen es real o es virtual, está derecha o está invertida, o y es del mismo, si es mayor o menor su tamaño. Si está en el infinito, pues la imagen va a ser real, pero va a ser puntual. Todos los rayos van a converger sobre el foco. Y ustedes, espero que sí, han debido aprovechar esa cualidad para jugar un día soleado con la lente que tienen ahí a la mano para ver cómo se va confluyendo los rayos luminosos y quemando objetos. Más simple que se suele hacer es agarrar una lente, mientras más grande, más poderosa, y hacer confluir todos los rayos solares que la atraviesan sobre un objeto y ver cómo se enciende inmediatamente. Si es una hoja de papel o es algún material combustible, pues se va a encender. ¿Por qué? Por la energía que está trayendo el sol. Eso lo hemos explicado mucho en la transformación de la energía solar en energía eléctrica y hemos creado las células fotovoltaicas, que no vienen al caso, pero nos muestran el poder de los rayos luminosos. ¿Qué pasa cuando el objeto está situado entre el infinito y el centro de curvatura? ¿Qué es más o menos lo que estamos representando aquí? Fíjense ustedes, en este caso, si seguimos los rayos notables, vamos a ver que esos rayos van a confluir, se van a cortar en este otro punto, detrás del foco. ¿Y qué es lo que nos van a dar como imagen? ¿Es una imagen real o virtual? Es una imagen real, la podemos proyectar en un papel. ¿Está derecha o está invertida? Invertida. La pueden ver, está invertida. ¿Y su tamaño es de igual, mayor o menor tamaño? Igual. Menor tamaño. Ustedes han definido entonces el segundo caso de la formación de imágenes, cuando el objeto está entre el infinito y el centro del curvatura. Ahora bien, ya que saben hacerlo, me dirán, ¿qué pasa si el objeto está en el centro de curvatura? No te pongas pálido, no te va a pasar nada. Dale. Real, invertida y del mismo tamaño. Correcto, así es exactamente. Entonces, si el objeto está en el centro de curvatura, se forma una imagen real invertida, pero del mismo tamaño. La del costado, ¿qué pasa si el objeto lo acercamos un poco más y lo ponemos entre el centro de curvatura y el foco? Real, invertida y de mayor tamaño. Entonces, conforme se va acercando el objeto, de lo puntual se había hecho real, iba creciendo y mientras más se acercaba, más se parecía al tamaño original. Cuando llega al centro de curvatura tiene el mismo tamaño. Cuando pasa el centro de curvatura y
y se va acercando al foco, empieza a crecer y se va haciendo de mayor tamaño. Esa capacidad también se relaciona con las dioptrías de la lente. La veremos después. ¿Qué pasa cuando el objeto llega y se coloca en el foco? En el foco. ¿Se le enciende el foco o no se le enciende el foco? Creo que es virtual. ¿Virtual? ¿Ya? ¿Dónde se formaría entonces? En el infinito. En el infinito. Esa es una apuesta grande. No. ¿Es directa o es inversa? Perdón, ¿es derecha o está invertida? Derecha. Derecha y Mayor tamaño. y de mayor tamaño. Exactamente eso no es. Cuando la imagen llega al foco, perdón, cuando el objeto llega al foco, los rayos salen del foco, siguen paralelos y no se cruzan en ningún momento. Es la misma situación que cuando decíamos que el objeto está en el infinito. El objeto en el infinito están viniendo paralelos sus rayos, todos confluyen en el foco. Un punto nada más. Si está en el foco, los rayos que salen de aquí van en paralelo y jamás se cruzan. Por lo tanto, no hay imagen. Imagen no hay cuando el objeto está en el foco de una lente. ¿Qué pasa si el objeto se acerca un poco más? Se acerca a una distancia más corta que la del foco. Rodrigo. ¿Una clase virtual? ¿Qué significa eso? Hacer una imagen virtual. Se va a formar, pero va a ser virtual. Explícame porque no entiendo es virtual. ¿Qué es una imagen virtual? Además sí tienes razón, Ana, es correcto, pero explícalo. Lo más simple es que si lo proyectamos sobre una hoja de papel, no se va a formar imagen. No hay una imagen real, no se está formando. Nosotros podemos percibir la imagen si nos colocamos detrás de la lente. Y nosotros proyectamos los rayos luminosos que recibiríamos si estuviera nuestro ojo aquí. Entonces no se proyecta físicamente la imagen, pero nosotros podemos proyectar la dirección de esos rayos a ver qué es lo que pasa cuando estos rayos nosotros los proyectamos. A eso se refiere lo virtual. No hay forma de proyectarla físicamente, pero nosotros, imaginando al ver la dirección de los rayos, podemos percibir dónde se van a cruzar. ¿Ok? Otra vuelta después. Entonces, cuando está más cerca del foco, la imagen va a ser derecha, virtual y de mayor tamaño. ¿Ok? Cuando llega a la superficie de la lente ya no hay imagen, porque ya no hay forma de que se desvíen los rayos. Aquí está entonces lo que ustedes deberán conocer, los casos de la formación de imágenes de acuerdo a la distancia del objeto a los centros de curvatura y al foco. En óptica se ocupa, en óptica relacionada con la visión, se utilizan dos de estos casos. Uno, cuando el objeto está entre el centro de curvatura y la lente, y otra, cuando el objeto está más cerca del foco. En microscopía, por ejemplo, cuando vemos un microscopio, estamos utilizando esos dos para ver una imagen combinando el poder amplificador de la lente cuando el objeto está entre el centro de curvatura y el foco, que es el objetivo, y otro caso cuando el objeto está más cerca del foco, que ese es el ocular. Entonces, si combinamos el poder amplificador, si combinamos las dioptrías del ocular y el objetivo, podemos tener en total el poder amplificador de ese microscopio. Y todos lo conocen porque en histología hay una siglita que acompaña a cada uno de las lentes
dan el poder amplificador total de ese objeto. Lo propio ocurre cuando usamos, por ejemplo, telescopios. Vamos a combinar el poder amplificador de estos dos casos y determinamos la potencia de nuestros telescopios. Bien, pero a nosotros lo que nos interesa es visión. Poder dióptrico, un término que no nos es tan familiar, no sé hasta qué punto con ustedes, pero todos los que quieran dedicarse a la oftalmología van a tener que conocer muy detalladamente. Poder dióptrico. Poder dióptrico se refiere a la capacidad de desviar los rayos, vale decir, al poder de formar imágenes. Vean ustedes que el poder dióptrico se denominan dioptrías, y mientras más dioptrías tenga una lente, tiene mayor poder de refracción, vale decir, puede formar imágenes más cerca o más grandes. ¿Cómo se calcula? Con una simple fórmula. Número de dioptrías es igual a 1 sobre la distancia del foco. Entonces, si la distancia del foco está a 1 metro, ¿cuántas dioptrías tendrá esa lente? 1 dividido entre 1 metro, ¿cuánto es? 0,01. ¿Perdón? 0,01. 0,01. 1 entre 1, ¿cuánto es? Estoy escuchando. 0,01. No puedes saber no, pensar. 1 dividido entre 1, ¿cuánto es? 1. ¿Cuántas dioptrías tiene esa lente? Tiene una dioptría. ¿Estamos? No tiene 0,00. Ahora bien, eso sí es que el foco está a 1 metro de distancia de la lente. Si el foco estuviera a la mitad, 50 centímetros de la lente, 0,5 metros, ¿cuántos sería el poder dióptrico? ¿Cuántas dioptrías tendría esa lente? 1 dividido entre 0,5, ¿cuántas dioptrías nos da? 2 dioptrías. Si el foco estuviera a 10 centímetros de la lente, ¿cuántas dioptrías tendría esa lente? 1 dividido entre 0,1 nos va a dar, no es tan difícil, 10. Entonces, 10 dioptrías. Fíjense ustedes, mientras más cerca esté el foco de una lente, más poder dióptrico tiene. ¿Y eso qué significa? Si este es el centro de curvatura y esta es la superficie de una lente, más acercamos este centro de curvatura, más acercamos también el foco, ¿no es cierto? Si hay un foco de 10 centímetros, vale decir que el centro de curvatura estará a 20, la curvatura de esta lente va a ser mayor. Mientras mayor sea entonces la curvatura, más corta es la distancia focal. ¿Está claro? Y por lo tanto es obvio, vemos una lente cada vez más gorda y va a tener mayor poder de refracción. Mientras que si lo alejamos, mientras más lejos esté el centro de curvatura, más lejos va a estar el foco, mayor va a ser la distancia focal, esta superficie va a ser más y más plana. Y va a ser menor su poder de refracción, por lo tanto su poder de formalidad. Queda claro, es más curva la lente, más dioptrías tiene, más poder dioptríco tiene. Muy bien, esta es una forma simple de calcular utilizando solamente un lado, pero en las lentes convergentes y convexas, cuando tenemos dos centros de curvatura, el cálculo del poder dióptrico se hace un poquito más complicado porque tiene que tomarse en cuenta los dos radios, las dos distancias focales de la lente, la de un lado y la del otro lado. Si fuera la misma, si fuera una lente
sería tanto el problema. Pero en la óptica de los optometristas, esa no es la condición frecuente, más bien es la condición excepcional. Lo frecuente es que para una lente haya dos curvaturas, una interna y otra externa, que no son siempre las mismas. Entonces eso ya queda por adelantado de que se hace complicado cuando la lente no tiene las dos mismas curvaturas. Pero no nos vamos a meter a optometría. Vamos a volver a hablar del ojo. Ahí les presento al ojo. Salúdenlo, por favor, veanlo. Íntimamente es bien interesante. Es un globo que tiene 3 capas. Las 3 capas son concéntricas y cada una de estas capas está dividida, está especializada en una parte posterior y una parte anterior. Es la forma más fácil de concebir el globo ocular. La capa más externa la llamamos esclerótica, es una capa fibrosa que por delante se ha transformado y se ha convertido en una capa transparente, la córnea. Delante de la córnea, ¿qué hay? Tú. No puede ser. Tú detrás. No, tú eres. No hay nadie detrás de ti. A ver, ¿qué más? Arriba. ¿Qué hay?